¿Qué es lo que significa el miércoles de ceniza? Porque muchas veces vamos para allá para que nos pongan la ceniza, pero ni sabemos qué significa. Hola, soy Benjamín y el día de hoy hablaremos del miércoles de ceniza. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras qué es lo que debemos hacer el miércoles de ceniza. Comencemos con Job, capítulo 42, versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento, echando en el polvo la ceniza. Lo primero que vemos es el arrepentimiento. El miércoles de ceniza es el comienzo de la Cuaresma, que son los 40 días para llegar a la Pascua de Resurrección y para celebrar todos juntos la resurrección del Señor. Así como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero antes de la resurrección tenemos que comenzar con el arrepentimiento. Y escuchamos muchas veces en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de miércoles de ceniza, escuchamos muchas veces la palabra arrepentimiento. Y ese es el primer punto que vamos a tocar, el arrepentimiento. Pero vamos a tocar el arrepentimiento de otro punto de vista que tal vez no lo hayamos visto, porque muchas veces escuchamos, hay que arrepentirse. Pero ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿O cómo debemos arrepentirnos? Es lo que vamos a estudiar hoy. Comencemos otra vez a leer despacio para poder entender. Job 42:6. Por eso me retracto y me arrepiento. Tengo que retractarme de algo. ¿De qué debo retractarme? Debo retractarme de aquellas cosas que en mi vida me han hecho daño. ¿Y qué más me ha hecho daño que el pecado? No existe otra cosa que me haya hecho tanto daño como el pecado. Muchas veces me dejo llevar por la tristeza y esa tristeza me va dañando. Y Jesucristo nos dice, no estén tristes, alégrense, salten de contento cuando los difamen, cuando los calumnien. Y nosotros nos dejamos llevar por la tristeza. Muchas veces somos groseros, amargados y nos la pasamos peleando y no somos felices. Y eso es lo que debemos arrepentirnos, de todo aquello que nos hace daño. Me retracto y me arrepiento. En este tiempo de Cuaresma debo buscar y identificar qué es lo que debo arrepentirme, qué es lo que debo retractarme. Echado en el polvo y la ceniza. Aquí vemos a Job. ¿Quién era Job? Job era un hombre que era muy rico. Tenía muchos camellos, muchas ovejas, muchas mujeres, muchos hijos. Era rico, tenía muchas pertenencias. Pero por la envidia del diablo, de Satanás, fue y le dijo a Dios. Dios le dijo, ¿ya miró a mi siervo Job? No hay nadie como él. Él siempre me alaba y siempre me bendice. Y el diablo le dijo, sí, quítale las cosas que tiene para que veas cómo te maldice. Y Dios le dio permiso para que le fuera quitando cada una de las cosas. Y luego le dio permiso para que lo tocara, pero para que le respetara la vida. Y le dio una enfermedad muy grande a Job. Y Job repetía una frase que nosotros deberíamos repetir. Si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y Job, después de pasar por mucha tristeza, por mucha enfermedad, por mucha angustia, por mucho abandono, incluso de su esposa, que le decía, ya maldice a Dios y muérete, él continuaba firme repitiendo, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que Job estaba echado en el polvo y la ceniza. ¿Qué significa esto? Que Job estaba haciendo un sacrificio, estaba ofreciéndole ese sufrimiento, ese dolor a Dios. Estaba arrepentido de aquella ofensa por la que había pasado por ese problema. Y asimismo nosotros debemos arrepentirnos, porque muchas veces cometemos pecados, muchas veces cometemos ofensas a Dios, y el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos. Y la ceniza en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ir viendo, es señal de arrepentimiento, que es lo primero que vamos a ver. Y aquí vemos a Job que arrepentido luego Dios le bendijo.
le dio el doble de lo que tenía. Si tenía 100 ovejas, le dio 200. Si tenía 1000 camellos, le dio 2000 camellos. Y le multiplicó los hijos, las esposas, todo se lo multiplicó a Job. ¿Por qué? Porque Job supo arrepentirse, supo ponerse en el polvo y en la ceniza. Y asimismo, queridos hermanos, cuando nosotros pasemos por una necesidad, por una dificultad, debemos tirarnos a tierra, al polvo, hacer oración de rodillas, pidiéndole a Dios que nos ayude. Y también por eso nos colocamos la ceniza como un símbolo de que nosotros estamos arrepentidos, así como lo hacían las personas en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver otra cita que habla de la ceniza para demostrar que sí es bíblico el miércoles de ceniza. Vamos a leer ahora a Jonás, capítulo 3, versículo 1. Por segunda vez Yahvé habló a Jonás diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle el mensaje que yo te comuniqué. Jonás se preparó y marchó a Nínive, de acuerdo a la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli, con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando: en el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Aquí vemos Cuaresma, 40 días. En el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Y por eso el Señor nos invita a que en este tiempo de miércoles de ceniza, en este tiempo de Cuaresma, nosotros reflexionemos. En 40 días, Nínive será destruida. Puede ser que en 40 días sea la hora de nosotros morir. Puede ser que en 40 días sea destruido el mundo. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que llegue nuestro final. Por eso debemos prepararnos. Y la prédica de Jonás era simple: en 40 días Nínive será destruida. En algún momento nuestra vida llegará a su fin. Por eso debemos arrepentirnos de nuestras malas obras, de nuestros pecados. El arrepentimiento es importante, pero aquí vemos que el número 40 es importante. Y significa algo que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos la primera muestra de la Cuaresma. Continuemos. Los ninivitas creyeron en Dios. Organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. Aquí vemos otra palabra importante que escuchamos muchas veces en este tiempo de Cuaresma, que es el ayuno. Debemos hacer ayuno, es decir, hacer sacrificio. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los ninivitas creyeron en Dios. Los creyentes son los que hacen ayuno. Los creyentes son los que se visten de saco, es decir, que se ponen en sacrificio. No se ponen las mejores ropas, sino que se ponen ropa para hacer sacrificio, ropa para hacer oración. Y nosotros, al igual que el pueblo, debemos hacer lo mismo. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. No solamente algo exterior, sino también algo interior, como lo vamos a ver a continuación. Pero es importante la ceniza porque es un compromiso que yo hago con Dios de empezar este camino de arrepentimiento, este camino de ayuno. Los ninivitas creyeron en Dios. Organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto y se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Aquí vemos el rey. Significa que no importa lo grande que nosotros seamos, debemos empezar a bajar esa grandeza que nosotros creemos, esa soberbia, tenemos que bajarla y tenemos que hacer así como el rey que se vistió de saco, dejó sus ropas, dejó todas sus pertenencias a un lado y empezó a hacer oración, porque sabía que esas cosas eran temporales, mientras que los bienes eternos eran más importantes. Y por eso él hizo el sacrificio, porque vale la pena hacer sacrificio en esta vida que es tan corta para recibir el reino de los cielos, que es la eterna felicidad. Y vemos que el rey se sentó en la ceniza. Aquí vemos otra vez la ceniza, que es un símbolo de arrepentimiento, que nosotros debemos arrepentirnos. Y por eso el miércoles nosotros debemos ir a ponernos la ceniza, para demostrar de que estamos arrepentidos. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado ni pasten, ni beban agua.
que hombres y animales se vistan de saco e invoquen a Dios con insistencia. Aquí vemos dos cosas: el ayuno, que ni siquiera los animales coman, ni los hombres, y se vistan de saco, que se pongan a hacer oración. Es importante en el tiempo de Cuaresma hacer oración, hacer ayuno, colocarnos la ceniza. Se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia, es decir, hacer oración insistentemente todos los días, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. Si somos violentos, si tenemos mala conducta, si vivimos en el pecado, debemos convertirnos. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Debemos dejar nuestra mala vida, debemos dejar nuestra vida de pecado para pedirle a Dios que no nos castigue, que se arrepienta, que no nos destruya, así como los ninivitas, que no nos llegue la hora de la muerte, sino que nos dé la oportunidad de confesarnos, que nos dé la oportunidad de hacer las paces con Dios, para así nosotros no tener miedo. Pero por eso debemos estar preparados, porque si nosotros pensáramos más en nuestro final, así no pecaríamos, pero nosotros no pensamos en la muerte, y este tiempo de Cuaresma es para que reflexionemos que algún día vamos a morir y debemos prepararnos. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca del ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Es decir, que cuando el Señor mira que nosotros empezamos a hacer sacrificio, que cuando el Señor mira que nosotros empezamos a hacer ayuno, que cuando el Señor mira que nosotros nos colocamos la ceniza con fe, no solo como un signo exterior, sino también un signo interior, que empezamos a dejar todas aquellas cosas que nos hacen daño, que hacemos un ayuno tanto de lo material, de la comida, que dejamos de comer carne o dejamos de comer pescado, porque hay veces que nos dicen no coma carne, pero entonces nos gusta el pescado y empezamos a comer pescado, pero tampoco tiene que comer pescado y tampoco pollo, porque hay que quitar algo de lo que nos gusta. Y asimismo puede ser que nos gusta ver mucho televisión, entonces evitamos en este tiempo ver televisión, o puede ser que me gusta estar mucho en el teléfono, evitamos estar mucho en el teléfono. ¿Y por qué? Porque nosotros hacemos ese sacrificio para pedirle a Dios que nos ayude a mejorar cada día. Ahora vamos a ver otra cita de la ceniza. Esther capítulo 4 versículo 1. Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos. Aquí vemos que se vistió de saco y ceniza. Aquí vemos otra vez la importancia de la ceniza para el arrepentimiento, para esa tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué Mardoqueo se había puesto así? Porque resulta que habían mandado a exterminar a los judíos. Entonces él, arrepentido, pidiéndole a Dios misericordia, hizo eso. Y por eso nosotros también nos colocamos la ceniza, porque le pedimos a Dios que tenga compasión de nosotros, que somos pecadores. Ahora vamos a leer el versículo 3. En todas las provincias, donde quiera que se publicaba la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos, y a muchos el saco y la ceniza les servía de lecho. Es decir, que los judíos, el pueblo de Dios, se viste de saco, se pone a hacer ayuno en estos momentos. En este tiempo de Cuaresma, nosotros, los verdaderos cristianos, debemos acercarnos a Dios con un corazón dócil, con un corazón arrepentido, con un corazón que reconoce que somos pecadores. Pero muchas veces pensamos, pero ¿cómo así? Está bien, muchas veces me dicen que me arrepienta, que tengo que arrepentirme, pero ¿por qué tengo que arrepentirme? Porque muchas veces yo no siento ese arrepentimiento. Yo quisiera ir a confesarme, pero lo que pasa es que yo a veces pienso que eso no es malo. Yo pienso que eso me gusta y como a mí me gusta yo lo puedo hacer. Yo no pierdo nada por hacer las cosas que me gustan. Es más, yo no siento que eso sea pecado, no siento ese arrepentimiento. Por eso debemos hacer nosotros un acto de contrición. ¿Qué es un acto de contrición? Nosotros acercarnos a la confesión, pero con un corazón contrito, con un corazón humillado, y pedirle al Señor que nos dé ese don
de alcanzar una tristeza por haber pecado, un dolor por haber pecado, porque es un don que Dios nos da. Ese don que nosotros nos permite arrepentirnos de nuestros pecados y llorarlos. Pero muchas veces no entendemos, y por eso vamos a leer una cita que nos va a ayudar a entender qué es lo que nosotros perdemos cuando caemos en el pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros caemos en el pecado y no nos damos cuenta? ¿Qué es lo que pasa, peor aún, cuando nosotros vivimos en el pecado y no queremos salir del pecado? Vamos a ver lo que dice el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 29. Escuchemos con atención. Una vez, Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado. Dijo Esaú a Jacob: «Oye, dame de probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado». Por eso le llamó Edom. Dijo Jacob: «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». Dijo Esaú: «Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura?». Dijo Jacob: «Júramelo ahora mismo». Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Aquí vemos algo muy importante. Vemos a Jacob y a Esaú. Esaú era el hermano mayor y venía del trabajo. Y Jacob estaba preparando un guiso. Dice que era algo rojo. Hay otras traducciones que dice que era un plato de lentejas. Jacob estaba preparando un plato de lentejas, pero llegó Esaú cansado del trabajo. Jacob estaba preparando ese plato y entonces Esaú tenía mucha hambre. Esaú somos ustedes y yo cuando vamos a cometer un pecado. Cuando ustedes y yo cometemos un pecado, sentimos como eso que sentía Esaú. No nos importa que sea malo, no nos importa ofender a Dios. Yo voy a cometer ese pecado porque yo tengo muchas ganas de cometerlo. Y es todo aquel pecado, por ejemplo, el robo, la mentira, el chisme, el egoísmo, la soberbia. Es como cuando tenemos hambre, esas ganas de cometer el pecado. Y es tanto que a veces lo cometemos y ni siquiera nos damos cuenta. Somos como Esaú, que no nos importa vender la primogenitura por ese plato de lentejas. Un plato de lentejas, algo insignificante, algo que es insignificante. Algunos dicen que era un plato muy especial, que era un plato muy provocativo. El pecado siendo insignificante en comparación con lo que se pierde cuando cometemos el pecado. Cuando nosotros cometemos el pecado, perdemos la vida eterna, perdemos la gracia, perdemos la amistad con Dios, la ayuda de Dios que está en cada momento con nosotros para ayudarnos y nosotros le damos la espalda. Perdemos muchas gracias y muchas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros todos los días y somos como Esaú. Es que yo tengo hambre, yo quiero comer, deme de eso rojo. Y entonces Jacob le dice: está bien, yo le doy, pero véndame su primogenitura. Así como el diablo cuando nos dice: peque, eso no va a pasar nada. Usted tiene hambre, no va a pasar nada si usted peca, porque aproveche, sacie esa hambre que usted tiene, sacie ese pecado que usted quiere cometer. Y nosotros no nos importa. Vivimos como si no fuera a pasar nada. Eso quién sabe si Dios exista siquiera. Yo no creo si Dios exista, no creo. Eso yo puedo pecar, no hay ningún problema en que yo peque. Pero, ¿qué pasa si nosotros pecamos? Estamos cambiando las bendiciones grandes de Dios que decía San Agustín, que Dios nos ama tanto que es como si fuera nosotros solamente los únicos que existieran. Es decir, en el mundo no existe nadie, solo existe Benjamín. Y Dios me ama como si yo fuera el único ser humano sobre la tierra. Y así como me ama a mí, lo ama a usted. Y así como lo ama a usted, lo ama a su mamá, ama a su papá, ama a su familia. A cada uno de nosotros nos ama individualmente, como si fuéramos los únicos que existiéramos en la tierra, en el universo. Como si fuéramos las únicas personas del universo. Así nos ama Dios. El amor de Dios es grande, es como esa primogenitura que nosotros desechamos, así como Esaú. No nos interesa. Yo tengo hambre. No me interesan las bendiciones de Dios.
yo lo que quiero es pecar porque no me interesa y pierdo esa gracia, esa amistad con Dios porque no me interesa. Yo quiero es saciar mi hambre, yo quiero es robar, yo quiero es chismear, yo quiero hablar mal del prójimo, yo quiero difamar a la gente, yo quiero seguir siendo orgulloso, vanidoso. No me importa la envidia, no me importa comer de gula, no me importa no ir a misa, no me importa no confesarme, no pierdo nada, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo tengo hambre, quiero saciar esa sed de pecado, así como Esaú. Yo lo que quiero es comer. Pero Jacob le dijo, está bien, véndame su primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú? Le dijo, está bien, tome la primogenitura, se la dio. Pero ¿qué pasó? Esaú pensó que era jueguito, pensó que era en broma. Pero vamos a ver qué pasó con Esaú. Vamos a ver qué pasó después. Vamos a leer Génesis 27. Es bueno leerlo todo completo, pero vamos a leer solo el 27 para ver qué fue lo que sintió Esaú luego de que perdió la primogenitura. En ese momento, Esaú se sintió satisfecho. Como cuando nosotros pecamos, nos sentimos satisfechos y nos vamos tranquilitos. No pasa nada, ya pequé, no pasa nada. Nada pasó. ¿Cuántos pecadores no hay? ¿No les pasa nada malo? Nada pasó, pero no saben que Dios es misericordioso y Dios quiere la salvación de esas personas y busca la manera, como Dios los ama, como si fueran la única persona que existiera en el universo. Entonces Dios espera, es paciente que esa persona cambie, pero vamos a ver que Dios también es justo y a cada quien le da lo que le corresponde. Dios da muchas oportunidades para que nosotros salgamos del pecado, pero si nosotros no queremos salir del pecado, llega la justicia divina, llega la justicia de Dios. Y vamos a ver lo que pasó en Génesis 27. Él se acercó, lo besó. Al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo diciendo, es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo, que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan los pueblos y te adoren las naciones. Aquí vemos la bendición tan grande que Isaac le dio a Jacob, aunque Isaac se la iba a dar a Esaú, pero como Esaú se la había vendido a Jacob por algo tan insignificante como una comida, como un gusto, como un pecado, que representa el pecado, que no importa, es cortico y se acaba, él la vendió y entonces por eso vemos a Isaac que le da la bendición a Jacob. Claro, la explicación es más larga, que fue que la mamá le dijo, vaya y vístase así, porque resulta que Esaú era muy peludo, mientras que Jacob era lampiño, no tenía pelo. Entonces le dijo, ahí póngase pelo para que su papá lo confunda, porque el papá estaba viejito y casi no miraba. Y entonces ahí muestra también el revestimiento, que nosotros los cristianos nos revestimos de Cristo. Por eso Jacob se revistió, porque nosotros somos muy pecadores, pero nosotros nos revestimos de Cristo, y nosotros al revestirnos de Cristo, entonces el Señor nos bendice y nos ayuda. Y también tenemos el sacramento de la confesión, como dice Juan 20:21, para que el Dios nos perdone los pecados. Pero aquí vemos la bendición tan bonita que Isaac le da a Jacob, y es la bendición que Esaú no había pensado. Es nosotros que no pensamos en esas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros cuando pecamos, las bendiciones que nosotros perdemos. Y esa bendición es muy bonita y es la que acabamos de leer. Pero continuemos a ver qué pasó. Sé Señor de tus hermanos, te adoren los hijos de tu madre. Quien te maldiga, maldito sea, y quien te bendiga, bendito sea. Es una bendición muy grande cuando nosotros estamos en gracia, en amistad con Dios, cuando estamos aceptando esa ayuda que Dios nos da, porque permanecemos lejos del pecado, luchando constantemente día a día con el pecado, y más en este tiempo de Cuaresma. El Señor nos bendice hasta tal punto que el que te maldiga, maldito sea, y el que te bendiga, bendito sea. Así hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su cacería. Hizo también el guiso suculento y llevándoselo a su padre, le dijo, levántate, padre, y coma de la casa de su hijo para que puedas bendecirme. Le dice su padre Isaac, ¿quién eres tú? Contestó, soy tu hijo primogénito, Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte y le dijo, pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me la ha traído? Porque, de hecho, yo he comido antes que tú vinieras, y lo he bendecido, y bendito está. Al oír Esaú las palabras de su padre,
lanzó un grito fuerte y por extremo amargo. Aquí vemos cuando un pecador se da cuenta de lo que perdió. Cuando Esaú se dio cuenta de que había perdido las bendiciones de su padre, cuando nosotros morimos y nos damos cuenta de que perdimos la salvación, el reino de los cielos, por ese pequeño plato de lentejas insignificante, por esa comida que se acabó tan rápido, por ese pecado que cometimos pensando que Dios no nos miraba, cuando nosotros llegamos a la hora de la muerte, hacemos como Esaú, por rechazar las bendiciones de Dios, por vender nuestra primogenitura, así como Esaú. Al oír Esaú las palabras de su padre, el versículo 34 del capítulo 27 del Génesis, al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo. Ahí empezamos a gritar, ahí empezamos a llorar, pero ya es demasiado tarde. Perdemos la salvación, perdemos el reino de los cielos. Esto es lo que nosotros perdemos cuando desaprovechamos la oportunidad de buscar el arrepentimiento, la conversión, el ayuno, la oración, la caridad en tiempo de Cuaresma. Perdemos el reino de los cielos, perdemos la salvación. ¿Por qué? Por un plato de lentejas, por una comida insignificante, que apuesto que Esaú comió y al otro día tenía hambre, así como nosotros, que pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, y nosotros no nos saciamos de pecar. En vez de pensar en los bienes celestes que no se acaban, pensamos es en el pecado, en las cosas terrenales que se acaban. Y ahí, cuando llega la hora de nuestra muerte, lloramos angustiados, estamos tristes, desesperados. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Esaú. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo. Y dijo a su padre: «Bendíceme también a mí, padre mío». Le respondió: «Ha venido astutamente tu hermano y se ha llevado tu bendición», dijo Esaú. «Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se llevó mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición». En ese momento él empezó a renegar. Ahí nosotros empezamos a renegar. Cuando, por ejemplo, nos llega una enfermedad, cuando, por ejemplo, nos llegan días malos, empezamos a renegar de Dios. Y empezamos a renegar de Dios, en vez de darnos cuenta que esos problemas, esas dificultades, son oportunidades que nos da Dios para seguir adelante. Son oportunidades que nos da Dios para santificarnos. Y nosotros desaprovechamos esa oportunidad y empezamos a renegar. ¿Por qué cambiamos la amistad con Dios, la gracia, esa ayuda de Dios, la cambiamos por un pecado insignificante? Debemos reflexionar en este tiempo de Cuaresma, dejar a un lado el celular y empezar a agarrar la Biblia para ver qué es lo que me dice el Señor, para no estar como Esaú, lleno de angustia y de amargura, y a última hora, ya en la hora de la muerte, decir como Esaú: yo también quiero el cielo, yo también quiero el cielo. Pero ¿acaso durante toda la vida luchamos por ganarnos el cielo o no? Entonces, por eso, hermanos, antes de que sea demasiado tarde, debemos acercarnos al Señor, debemos arrepentir de nuestros pecados, debemos colocarnos ceniza como un signo exterior, pero no solamente la ceniza, sino más aún hacer un ayuno interior, dejar las groserías, las malas palabras, el chisme, dejar el concubinato, el adulterio, tantos pecados, las borracheras que nos dañan, que nos hacen perder las bendiciones de Dios. Y vamos a continuar. Dijo Esaú, y añadió: ¿no has reservado alguna bendición para mí? Él quería aunque sea un poquito. Respondió Isaac y dijo a Esaú: mira, lo he puesto por señor tuyo, y le he dado siervo a todos tus hermanos, y le ha abastecido de trigo y vino. Según esto, ¿qué voy a hacer por ti, hijo mío? Dijo Esaú a su padre: es que tu bendición es única, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Isaac guardó silencio, y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. Rompió a llorar Esaú. No se había dado cuenta de lo que había perdido. Perdió la primogenitura. Así somos nosotros, hermanos, en esta tierra. No nos damos cuenta de lo que perdemos cuando caemos en el pecado. Perdemos la gracia de Dios. Perdemos la amistad con Dios. Dios está dispuesto a estar con nosotros todos los días, como Él lo promete en Mateo 28:20. Él promete: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros, en vez de aprovechar esa amistad del Señor, en vez de aprovechar que el Señor quiere estar con nosotros siempre,
nosotros le damos la espalda y preferimos los bienes materiales, buscando la felicidad, la alegría en bienes terrenales y no dándonos cuenta que nosotros somos cuerpo y alma. Nuestro cuerpo y nuestra alma es el ser humano. Cuerpo más alma igual a ser humano. Y nuestra alma es infinita, eterna. Y nuestra alma eterna siempre va a buscar lo eterno y se va a conformar solo con lo eterno. Y el único eterno que nos puede llenar es Dios, el que nos creó, el que nos hizo, el que sabe qué es lo que necesitamos para ser felices. Y ese Dios tan grande está dispuesto a ayudarnos cada día. Pero nosotros cada día preferimos pecar, preferimos cambiar esa bendición de Dios por el pecado. Por eso es importante que nosotros nos arrepentamos, que nosotros busquemos no perder esa amistad con Dios. Y muchas veces es importante por eso la oración, como lo vamos a ver más adelante. Es importante el ayuno, como lo vamos a ver ahorita. Es importante que nosotros nos tomemos en serio esta Semana Santa. Puede ser que sea la última y nosotros no pensamos en eso. Pensamos, no, yo voy a vivir 1000 Semanas Santas, como si fuéramos eternos aquí en esta tierra. En algún momento vamos a morir, pero nosotros no pensamos en eso. Y por eso debemos estar atentos. Debemos buscar la gracia de Dios, porque si nosotros no queremos buscar la gracia de Dios, el Señor nos dice algo que es muy fuerte, pero es necesario que lo escuchemos para reflexionar, porque muchas veces nosotros, el Señor nos habla mucho de amor, de misericordia, y no queremos cambiar. Y por eso necesitamos que el Señor nos jale las orejas, nos ande duro, nos trate fuerte, para que nosotros reflexionemos y despertemos, porque es mejor que nos ande duro, que nos trate duro, para que nosotros despertemos aquí en esta vida, a que no despertemos y perdemos nuestra salvación. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 8, versículo 21. San Juan, capítulo 8, versículo 21, es una de las citas más duras de un pecador que no quiere arrepentirse. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Él busca la salvación de todos los hombres, porque los ama, especialmente de los creyentes. Pero si nosotros no queremos aprovechar la oportunidad que el Señor nos da, vienen las palabras más duras. Si nosotros no queremos aprovechar esta Semana Santa, si nosotros no queremos aprovechar ese tiempo de Cuaresma, si nosotros no queremos ir a confesarnos, entonces el Señor nos dice unas palabras muy duras. Escuchemos. San Juan, capítulo 8, versículo 21. Jesús dijo otra vez: yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Yo me voy y ustedes me buscarán. Si nosotros no queremos aprovechar el Señor, que está siempre durante nuestra vida buscando la salvación, que siempre está con nosotros, que siempre quiere que nosotros vayamos y nos confesamos, siempre quiere que nosotros hagamos ayuno, que nosotros hagamos oración. Si nosotros no queremos aceptar esa amistad con Dios, esa gracia de Dios, esa ayuda de Dios, ese amor misericordioso de Dios, el Señor se va, porque Él es juez justo y el Señor llega y se va. Él no nos va a obligar. Al ser el amor de los amores, el amor no obliga, el amor da libertad. Si nosotros no queremos vivir aquí en unión con Cristo, en esta tierra, perdemos la salvación, el reino eterno que nos espera a cada uno de nosotros, como lo promete en Juan 14:1 en adelante. Vamos a preparar un lugar para donde yo esté también ustedes. Esa es la promesa del Señor. Pero si nosotros no queremos aceptar ese regalo de Dios, entonces el Señor dice: yo me voy y ustedes me buscarán. No es que el Señor se va y se acabó, no, tarde o temprano lo vamos a buscar. Si no queremos buscar a Cristo aquí en esta tierra, en la otra tierra celestial, ahí sí lo vamos a buscar. Pero ya para qué lo vamos a buscar si es demasiado tarde en la otra tierra, en el cielo, en el reino de los cielos. Ya en la otra vida, en el Espíritu, ¿para qué lo vamos a buscar ya cuando muramos? Si no lo quisimos buscar ahorita. Tenemos que buscarlo ahorita para que Él también esté en unión con nosotros en la otra vida. Pero si nosotros no queremos buscarlo ahorita, entonces Él se va. Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Moriremos en nuestro pecado. Si nosotros pensamos: yo me confieso para la otra Semana Santa, para esta no, para la otra. Yo salgo del adulterio para la otra. Yo salgo de las drogas para la próxima, para la próxima, para la próxima, para la próxima. Así esperamos y esperamos. Yo todavía soy joven. Ya cuando es adulto, no, todavía no soy viejito. Ya cuando es mayor, no, todavía puedo vivir 100 años. Y el Señor dice: yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy,
ustedes no pueden ir. ¿Por qué no pueden ir, Señor? ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar la amistad de Dios. Porque no quisimos leer la palabra de Dios. Porque no quisimos ver qué era lo que era pecado. Porque nosotros pensábamos que no éramos pecadores. Pero el Señor dice, morirán en su pecado. Si nosotros no aceptamos la amistad con Dios, si nosotros no buscamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, entonces el Señor se va y nosotros lo buscaremos, pero no lo vamos a conseguir y moriremos en nuestros pecados. Y a donde va Él no podemos ir porque no quisimos arrepentirnos, porque no quisimos aprovechar este tiempo de Cuaresma. Y es muy duro, hermanos. Podemos ser como Esaú, que gritaba y lloraba amargamente, pero no lo pensó cuando cambió su primogenitura por ese plato de lentejas. Así como nosotros no pensamos en nuestro final, en nuestra muerte, cuando estamos cometiendo pecado. Y por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios el don del arrepentimiento. Poder arrepentirnos como los santos que lloraban, que se proponían a no volver a pecar más. No como nosotros que pecamos y al otro día otra vez volvemos. No, que pecamos, nos confesamos y al otro día otra vez hay que confesar lo mismo porque volvemos a caer en el pecado. No ponemos un propósito de enmienda firme, sino que nosotros pecamos y no nos importa después volver a cometer el mismo pecado. Decimos, no, después me vuelvo a confesar, no hay ningún problema. Eso es mentira, porque el Señor dice, yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Y a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque rechazaron la amistad con el Señor, la gracia de Dios. Hay algo que nos ayuda mucho a nosotros los cristianos, a nosotros los verdaderos cristianos, que es cómo no perder esa gracia. Para no perder esa gracia es importante hacer oración, como lo vamos a explicar adelante, hacer ayuno, hacer obras de caridad. Es importante para mantener la gracia. Pero les voy a dar un comodín, algo que nosotros los cristianos nos alegra mucho, nos ayuda mucho. San Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí vemos algo importante. Nosotros queremos llenarnos de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es aquella ayuda de Dios, aquellas bendiciones de Dios, aquella primogenitura, aquellas cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros. Todas esas cosas que nosotros perdemos cuando pecamos, vemos que el ángel le dice a la Virgen María, alégrate llena de gracia. La Virgen María está llena de gracia, no tiene ni un poquito de pecado, es limpia, es pura, la llena de gracia. Y le dice, alégrate llena de gracia. ¿Y por qué busqué esa cita? Ya lo vamos a ver más adelante. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? Aquí vemos la humildad de la Virgen María. Aprendamos de esa mujer humilde. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí vemos que le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué le dice que ha hallado gracia delante de Dios? Si hace un versículo atrás le dijo que estaba llena de gracia. ¿Acaso cuando decimos hallamos algo no es porque lo hayamos perdido? Por ejemplo, si yo estoy en la casa y pierdo las llaves del carro y las busco, digo, ay, por fin hallé las llaves, encontré las llaves que estaban perdidas. ¿Y por qué el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios, si anteriormente ya le había dicho que será llena de gracia? ¿Será que acaso la perdió en un versículo? ¿Perdió la gracia? De ningún modo. Lo que muestra aquí las Sagradas Escrituras es que la Virgen María halló la gracia que nosotros perdimos. Nosotros perdemos la gracia en el pecado y la Virgen María la halla, la encuentra. Por eso es importante, hermanos, que nosotros busquemos la ayuda de esa abogada, la abogada de nosotros, que nos ayuda a salir del pecado. Por eso es importante que nosotros recemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, porque ella nos ayuda a hallar esa gracia que nosotros perdimos. No es la gracia de ella porque anteriormente decía que ya estaba llena de gracia, así que no es la gracia de ella la que perdió, sino es la gracia que nosotros perdemos por el pecado, la que ella halla, la que ella encuentra, para que nosotros le pidamos a ella y ella a su vez le pide a su Hijo, como en las bodas de Canaán. Y nos recomienda algo muy importante,
hagan lo que Él les diga. Y por eso nosotros debemos buscar a la Virgen María cuando somos muy pecadores, porque ella, estando llena de gracia, nos ayuda a encontrar otra vez esa gracia, a hallar esa gracia que nosotros perdemos. Y esto lo explica mucho mejor San Alfonso María Ligori en su libro de las glorias de María. Explica esto que le estoy explicando, que ella, llena de gracia, nos ayuda a nosotros los pecadores. Y en este tiempo de arrepentimiento, tiempo de Cuaresma, podemos rezar el Santo Rosario, pedirle a la Virgen Santísima su intercesión para que nos ayude a salir de ese pecado. Ojalá todos los días nosotros rezáramos, aunque sea 3 Dios te salve, pidiéndole a la Virgen María para que nos ayude a salir de ese pecado, porque muchas veces queremos y no podemos. Y ella, como intercesora, como abogada, ella nos ayuda, porque Cristo es el mediador de todos los hombres en la justicia, es decir, el mediador que pagó el precio de nuestros pecados, que fue el que dio su cuerpo por la salvación, murió por nosotros, la salvación del mundo. Por eso es el mediador de la justicia, el que nos justificó a nosotros, el mediador de la justicia. Pero María es la mediadora de la gracia, porque por medio de ella recibimos muchas gracias que Dios nos da a nosotros, porque como es María la madre del Señor, todo lo que le pide a su Hijo se lo concede. Por eso es importante que nosotros tengamos un amor especial a la Virgen Santísima, porque ella es la llena de gracia, que nos ayuda a mantener esa amistad con Dios. Y es importante que nosotros no olvidemos, cuando nos levantemos, cuando nos acostamos, rezar aunque sea 3 Dios te salve a la Virgen Santísima para que nos ayude en este tiempo de Cuaresma. Ahora vamos a ver algo muy importante. Ya vimos un poco acerca del arrepentimiento, que es importante en la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Ya hablamos de la ceniza, que es un símbolo exterior, pero también debemos hacer ayuno, que es algo que nos ayuda interiormente. ¿Y dónde vamos a ver esto del ayuno? Vamos a verlo en San Mateo, capítulo 4. Vamos a ver cómo el mismo Señor Jesús nos va a enseñar acerca del ayuno. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos algo importante. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces nosotros pasamos por tentaciones, pasamos por pruebas, por dificultades y decimos, es el enemigo, es que me echaron un despojo, es la envidia, pero no nos damos cuenta que es el Espíritu Santo, que es Dios que permite que pasemos por esas pruebas, por esas dificultades, porque Él es fiel y justo, que siempre que llega la prueba, que llegan las dificultades, Él nos da la fuerza para superarnos. Siempre que llegan las tentaciones, Él nos da la fuerza para superarnos, porque Él es fiel y justo y siempre está ahí para ayudarnos. Él quiere que nosotros tengamos una virtud probada. Él quiere que nosotros seamos como el oro que se prueba en el fuego. Asimismo, Él quiere que nosotros pasemos por esas dificultades y debemos aceptar cada problema, cada dificultad, cada cosa que nos llega en nuestra vida, aceptándola, sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos permite que pasemos por ahí, y nosotros debemos pasar por ahí con amor, con alegría. Y después de para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos algo muy importante. Vemos que el diablo quiso hacerle la misma tentación que le hicieron al pobre Esaú, con comida. A Esaú, ¿qué le hicieron? Le cambiaron la primogenitura por un plato de lentejas. A Cristo también le querían hacer caer por la comida. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos tener cuidado de no caer y de hacer ayuno. No podemos hacer el ayuno de 40 días. La iglesia no nos pide que hagamos el ayuno como Cristo de 40 días, sino nos pide que nosotros hagamos un ayuno, pero un ayuno de corazón. Un ayuno no solo de comida, sino también un ayuno de la pereza, un ayuno de la grosería, de la soberbia, de andar en el teléfono, de andar en el televisor. Un ayuno que sea dejar aquello que nos gusta, dejar aquellas cosas que nos hacen perder el tiempo, dejar aquellas cosas malas, aquellos vicios. En este tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento, debemos hacer ayuno y debemos estar preparados como Cristo
que cuando Satanás le tiró la primera tentación, él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que debemos leer las Sagradas Escrituras para nosotros saber cuáles son las tentaciones que nos va a poner el Satanás y cómo podemos salir de esas tentaciones. Y por eso es importante nosotros no dejarnos caer. Pero también vemos algo importante aquí, que es el 40. El 40, se repite muchas veces, el 40 en Nínive será destruida en 40 días. Luego vemos que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Y esto del 40 también podemos verlo en el arca de Noé, cuando llovió 40 noches y 40 días. El 40 simboliza un cambio, una purificación. Este momento de 40 días de Cuaresma es tiempo de purificarnos. Así como Dios purificó la tierra con el agua del diluvio, así nosotros debemos purificar nuestro cuerpo y nuestra alma del pecado. Quitar todas esas cosas que nos dañan, que nos destruyen, que nos llena de tanta oscuridad que no vemos la luz de Cristo, que nuestros ojos se oscurecen y no vemos para dónde podemos ir. Y entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Caemos en cualquier hoyo, en cualquier pecado, en cualquier vicio, en cualquier pecado mortal. ¿Por qué caemos y no podemos salir? Porque estábamos ciegos, porque estaban oscuros nuestros ojos, porque no quisimos ver la luz que es Cristo. Y por eso, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma debemos empezar a hacer ayuno. ¿Y cómo podemos hacer el ayuno? El ayuno podemos hacerlo de la siguiente manera. Si queremos hacer un ayuno, es bueno en este tiempo de Cuaresma, la iglesia nos dice que no comamos carne. El miércoles de ceniza no podemos comer carne. Y entonces no debemos comer carne, aunque sea por lo menos los miércoles y los viernes. No debemos comer carne. ¿Por qué? Porque es una muestra de Dios. Dios mío, yo te amo y hago ese sacrificio para la salvación de mi alma. Te pido, Señor, que me ayudes a tener una fuerza de voluntad firme para que cuando llegue la hora del pecado, yo me acuerde de esta hambre que tengo y no caiga otra vez en ese pecado. Entonces así yo empiezo a domar mi cuerpo que está tan lleno de pecado. Entonces así yo voy a poder salir del adulterio, del concubinato. Yo voy a empezar a mejorar mi vida espiritual y también mi vida material, porque muchas veces caemos en la pereza y no podemos salir, pero esto nos ayuda a que nuestra voluntad sea más fuerte. Y es importante hacer el ayuno de la siguiente manera. Podemos no cenar, eso es un ayuno suave. También podemos desayunar y no almorzar ni cenar. Pero es importante siempre desayunar, porque el desayuno nos ayuda a nuestro cuerpo. Y si queremos hacer ayuno, nos invita a la iglesia a que lo hagamos así, no cenando o no almorzando y cenando, pero no quitando el desayuno. Y también dejar de comer aquello que nos gusta. Por ejemplo, no comer carne. Es importante no comer carne en estos días santos, no comer carne el miércoles y el viernes, y el miércoles de ceniza también. No comer carne es importante. Y puede ser que diga, no, pero es que a mí no me gusta la carne, a mí me gusta el pollo, pues no comer pollo. No, pero a mí no me gusta la carne ni el pollo, a mí me gusta el pescado, no comer pescado. Pero es importante no comer aquello que nos gusta para hacer ese ayuno, esa abstinencia a aquello que me gusta. Continuemos. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros no debemos tentar a Dios. Muchas veces nosotros no evitamos las ocasiones de pecado pensando, yo soy fuerte, yo no voy a caer, y caigo en el pecado. Es importante no caer en las tentaciones, alejar cualquier ocasión de pecar para así no caer en el pecado. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te lo daré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo deja. Aquí vemos que Satanás busca siempre cambiar al hombre, quitarle la gracia por algo tan insignificante como las cosas materiales. Y nosotros no podemos caer. Debemos aprender del Maestro, debemos aprender de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Debemos dejarnos iluminar por Cristo y empezar a seguirlo día a día para mejorar. Ya vimos el arrepentimiento, ya vimos el ayuno. Ahora vamos a ver algo importante que va con el ayuno también, que es la oración.
San Mateo 26:40. Escuchemos con atención. San Mateo 26:40. Viene entonces a los discípulos, los encuentra dormidos y le dice a Pedro: ¿con que no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación. Aquí vemos lo primero, la importancia de la oración. Y Cristo nos da un tiempo, nos dice cuánto debemos orar. Ni siquiera han podido velar una hora conmigo. Esto es lo mínimo que nosotros debemos orar. Y por eso vemos que Cristo muchas veces oraba toda la noche, pero como mínimo nos pide a nosotros que oremos una hora. Ni siquiera han podido velar una hora conmigo. El Señor quiere que diariamente nosotros oremos una hora, porque si nosotros oramos una hora, nosotros empezamos a tener una conexión constante con Dios. Empezamos a quitar tantas noticias que nos da el mundo, tanto ruido que nos dice el mundo, tanto pecado que hay en el mundo, las canciones, tantas cosas que nos dañan. La empezamos a quitar y empezamos a limpiar nuestra conciencia, porque la empezamos a conectar con Dios en la oración. Y por eso es importante que lo hagamos mínimo una hora, porque esto nos ayuda a mejorar cada día. Y esta oración nos ayuda a ganar fortaleza. Escuchemos. Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, el espíritu está ansioso, el espíritu quiere rezar, quiere hacer oración, quiere conectarse con Dios, que es infinito. Y el espíritu, como es infinito, necesita conexión con Dios, necesita estar en constante unión con Dios, en constante amistad con Dios, en constante gracia de Dios. Pero nosotros no queremos, la carne es débil, nos da sueño, nos da flojera, nos duele la espalda, nos duelen las rodillas, nos duele todo, no quiero hacer oración. Y una hora, eso es una locura, porque la carne es débil. Pero el Señor nos invita a que para que nosotros podamos salir del pecado, debemos hacer ayuno y oración. Así como aquella pasada de la Escritura que no podían sacar al espíritu inmundo, al demonio. Y Cristo dijo: ¿y por qué no pudieron los discípulos? Señor, ¿por qué no pudieron los discípulos? Y los discípulos le preguntaban: Señor, ¿por qué no pudimos? Y usted sí pudo. Y Jesús dijo: porque estos demonios salen solo con ayuno y oración. Por eso es importante que nosotros hagamos ayuno y oración para sacar esos pecados, esos demonios que están tan arraigados en nuestra vida, que a veces luchamos y no podemos. Es porque nos falta ayuno y oración. Y en el tiempo de Cuaresma es la oportunidad para nosotros descubrir qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida. Para mejorar nuestra vida necesitamos ayuno y oración. Ahora sigamos con el siguiente punto, que es un punto muy duro, el punto de la caridad. El punto de la caridad, voy a leer una sola cita, pero una sola cita que es muy fuerte. Santiago capítulo 5, versículo 1. Santiago capítulo 5, versículo 1 nos va a hacer reflexionar, porque el Señor quiere que nosotros abramos los ojos, y por eso quiere explicarnos claramente qué es lo que debemos hacer nosotros, cómo debemos hacer caridad. Si leemos, por ejemplo, San Mateo 25:40, San Mateo 25:31 en adelante, vemos el juicio final. Vemos que Cristo pone uno a la derecha y otro a la izquierda, y unos que hacían caridad les dijo: vengan al reino preparado, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero, estuve desnudo en la cárcel y me visitaron, me ayudaron. El Señor quiere que nosotros hagamos caridad, pero muchas veces nosotros somos tacaños, somos egoístas, somos pichirre y decimos: no, pero yo soy pobre, más bien a mí que me ayuden, yo no tengo para ayudar a otro. Pero el Señor nos explica que sí podemos ayudar, siempre podemos ayudar. Nunca es tan pobre una persona que no puede ayudar a alguien, aunque sea con un buen consejo, ayudarlo con una palabra de ánimo, con un abrazo, con un buenos días, una sonrisa. Pero nosotros somos todos amargados y tratamos a todos mal, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos caritativos y que nosotros ayudemos. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, dar la caridad hasta que duela. Si no nos duele, porque no estamos dando la caridad como es. Debemos dar la caridad que nos duela. Es importante hacer la caridad, y el Señor quiere que nosotros hagamos obras de caridad. Y si nosotros tenemos un techo sobre nuestra cabeza, hay muchas personas que duermen en la calle, donde les cae el agua, la lluvia, y no tienen nada que comer. Que nosotros tenemos 3 comidas durante el día. Hay personas que no comen durante muchos días y nosotros no valoramos eso. No ayudamos a las personas, nos hacemos ciegos, tan ciegos que están en la calle y no los vemos, que decimos: no lo voy a ayudar porque seguro se lo va a gastar en droga, y entonces ¿por qué no le da comida? Pero ponemos miles de excusas para no ayudar a la persona. Y Santiago capítulo 5, versículo 1 nos reclama muy fuerte, muy duro, y le habla a los ricos. Pero muchas veces nosotros decimos: los ricos, eso es otro. Pero pregúntele a esa persona que no tiene dónde poner su cabeza, que no tiene un techo sobre su cabeza,
si nosotros no somos ricos que sí tenemos un techo? Pregúntele a esa persona que no come durante una semana, durante 3 días, durante muchos días, si nosotros no somos ricos que comemos 3 días, 3 veces al día. Pregúntenle a esas personas pobres que nada tienen, si nosotros no somos ricos que sí tenemos, a esas personas que tienen solo una muda de ropa y nosotros tenemos el closet lleno de ropa que ya nos explota. Pregúntele a esas personas si no somos ricos. Sí somos ricos, pero nosotros pensamos que los ricos son otros, vemos para otro lado y no nos damos cuenta que abajo hay tantas personas que necesitan. Y el Señor quiere que nosotros abramos los ojos, que sí somos ricos, que no queremos ver la riqueza que Dios nos da. Y nosotros no valoramos esa riqueza, no compartimos. Entonces ya cuando nos quedamos sin nada, tampoco van a compartir con nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos fieles administradores y que nuestras riquezas, sean pocas o sean muchas, las compartamos con nuestro prójimo. Debemos amar a Dios y al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos cuando no amamos al prójimo a quien sí vemos, a quien vive así como el rico Pulón y el pobre Lázaro. Vive al lado de nosotros y no queremos darle de comer. Salgamos a la calle y miremos para que hay muchos pobres, que nos hacemos ciegos, sí, pero hay muchos que necesitan ayuda, incluso nuestra familia, tantas personas que necesitan ayuda, que necesitan consuelo, que necesitan un consejo, pero nosotros no los ayudamos. Y el Señor quiere que reflexionemos, y esta lectura es dura y le habla a los ricos, pero recuerden que los ricos somos ustedes y yo porque tenemos un techo, porque comemos 3 veces al día, y esas personas pobres son los que no tienen un techo, los que no tienen que comer. Pero no nos hagamos los sordos, no pensemos que esta lectura es para otro, sino reconozcamos que esta lectura es para nosotros, para ustedes y para mí, especial del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, ustedes ricos, lloren y den alaridos por las desgracias que están para caer sobre ustedes. ¿Cómo así que desgracias? ¿Cómo así? Sus riquezas están podridas. Cuando guardamos riquezas en el banco, debajo de la cama, y no ayudamos a aquel hermano pobre, esas riquezas están podridas, se dañan, se gastan, se pierden en un mal negocio, lo perdemos todo, está podrido. Y sus vestidos están apolillados. Tenemos tanta ropa que la polilla nos daña la ropa, pudiendo hacernos amigos de los pobres para que nos reciban allá en el cielo, en las eternas moradas, teniendo la oportunidad de hacernos amigos de los pobres, preferimos que se nos pierda la riqueza, preferimos que se nos pierda la plata, preferimos que se nos dañe la ropa, pero regalarla no, porque yo estoy un poquito gordito, pero yo voy a rebajar y me voy a poner esta ropa. Mentira, regale esa ropa, porque la está dañando, la está perdiendo. No, es que estoy muy flaco, pero yo tengo la esperanza de engordar y ponerme esa ropa. Tantas personas que necesitan esa ropa y preferimos que se dañe, preferimos que se pierda la comida, regalarla. Pero regalarla, no, yo no puedo regalarla porque yo soy pobre, necesito que me ayuden. El Señor nos invita a reflexionar, a que despertemos, a que abramos los ojos. En este tiempo de Cuaresma es momento de hacer caridad, pero que nosotros abramos los ojos porque nos dormimos, nos la pasamos de dormidos. Sus riquezas están podridas y su vestido está apolillado. Su oro y su plata se ha enmohecido, y su moho será testigo contra ustedes, y devorarán sus carnes como fuego. Toda esa plata que guardamos en el banco se pudre, se daña, ese moho, y ese moho será testigo contra nosotros. Cuando ese moho va a decir: Señor, mire cómo guardó plata ese, mire cómo le salió moho a la plata, tantos pobres que pudo ayudar y no los ayudó. Eso va a ser como un fuego que devora nuestras carnes. Perdemos la salvación por no hacernos amigos de los pobres que nos pueden recibir en las eternas moradas. El Señor quiere que nosotros seamos astutos, como aquella persona del Evangelio que fue astuto, que como miró que lo iban a despedir, empezó a regalar, a saldar las deudas de los siervos del rey. Y entonces, cuando los salvó las deudas, le dijo: ¿usted cuánto debe? ¿Debe 100? Bueno, ahora debe 50. ¿Tú cuánto debe? Debe 20, ahora debe 10. Y le fue perdonando la deuda a cada uno y dijo que como lo iban a votar, pues entonces, para tener amigos que lo recibieran. Asimismo, nosotros con el dinero debemos hacer amigos de los pobres para que ellos nos reciban en el cielo. Su moho será testigo contra ustedes y devorarán sus carnes como fuego. Han acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Nos ponemos a guardar plata. Dice: estos días que son los últimos, no sabemos cuándo acaba el mundo.
no sabemos cuándo morimos, podemos morir en cualquier momento, pero preferimos guardar el dinero porque claro, eso nos da seguridad. Eso necesitamos hacer una inversión buena, una inversión que nos dé una rentabilidad alta para poder un negocio que nos ayude, pero no aprovechamos el mejor negocio con la mejor rentabilidad, que es el 100 por 1 que nos promete el Señor cuando nosotros nos preocupamos por predicar el Evangelio, por ayudar a nuestros hermanos. Eso sí es una rentabilidad alta, que cambiamos esos bienes materiales tan insignificantes como aquel plato de lenteja por las bendiciones de Dios, por el reino de los cielos. Eso sí es una buena inversión, un buen negocio, y no aprovechamos el mejor negocio de nuestras vidas, que es ganarnos la vida eterna. Preferimos perder la vida eterna por un poco de plata, por un poco de lentejas. Preferimos perder las bendiciones de Dios, la salvación, por el dinero, por el Dios dinero de este mundo. Preferimos perderlo todo, absolutamente todo, porque eso es efímero, se acaba, se pierde. Y en un parpadeo cada vez pasan los años más rápido y lo perdemos todo. Mientras que la eternidad es para siempre. Han acumulado riqueza en estos días que son los últimos. Miren, el salario de los obreros que cegaron sus campos y que no han pagado está gritando. Todas aquellas veces que los jefes no quieren darle el salario justo y no quieren darle el salario a tiempo a los empleados. Dice, ay, no, yo no le puedo pagar porque a mí tampoco me han pagado y como a mí no me han pagado, pues tampoco lo va a pagar. No, ese salario grita a Dios y Dios lo escucha. Debemos ser justos. A los obreros hay que darle el salario el día que les corresponde. No hay que ser injusto, darle lo que corresponde, darle a cada quien lo que corresponde. El salario de los obreros que cegaron sus campos y que no han pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios es el Señor de los ejércitos, el que va a hacer justicia. Han vivido sobre la tierra lujosamente y se han entregado a los placeres. Nos entregamos a los placeres, a la lujuria, al pecado, a tantas cosas que nos hacen daño, pensando que son para siempre, pero son cosas que pasan así, rápido. Nos hemos entregado a esas cosas y el Señor quiere que salgamos de allí. Es tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento. Han vivido sobre la tierra lujosamente y se han entregado a los placeres. Han hartado sus corazones para el día de la matanza. Somos como aquellos chanchitos, como aquellos cochinitos, como aquellos puercos, marranos, aquellos que los engordan y el pernil para diciembre, para comer. Somos como aquellos que comemos, pero para el día de la matanza. Nos preparamos acumulando riqueza para cuando muramos perder el reino de los cielos por estar acumulando tesoros. Condenaron y mataron al justo, no les resiste. Es decir, que como tiene dinero, agarraron a aquel justo como no tenía dinero y lo mandaron a la cárcel, lo condenaron, porque ¿cómo podía resistirse si no tenía dinero? El Señor quiere que nosotros seamos justos, que nosotros empecemos a hacer obras de caridad, que empecemos a ayudar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. El Señor quiere que dejemos aquellos placeres que el mundo nos ofrece. El Señor quiere que nosotros comencemos a vivir una Cuaresma, un tiempo de arrepentimiento de la mejor forma. El Señor quiere que cambiemos de conducta y vivamos. El Señor quiere ayudarnos, pero nosotros preferimos un plato de lentejas. Y para terminar, voy a terminar con la misma cita que empecé. Job, capítulo 42. Pero esta vez va a ser el versículo 5. Al principio leímos el versículo 6 y ahora vamos a leer el versículo 5. Job, capítulo 42, versículo 5. Solo de oídas te conocía. Aquí vemos que Job está hablando con Dios y le dice, solo de oídas te conocía. Así somos nosotros. A veces solo de oídas conocemos a Dios. Muchas veces oímos, miércoles de ceniza, Cuaresma, nunca me acerco a la iglesia, es miércoles de ceniza, sí, vamos a la misa. No voy a misa durante todo el año, ignorando que no ir a misa durante todo el año, todos los domingos, los días que debemos guardar, es un pecado mortal. Y decimos, no, sí, yo he oído de Dios, solo de oídas. Nunca me preparo, sino solo de oídas te conocía.
pero ahora te han visto mis ojos. Ahora te han visto mis ojos significa que nosotros hemos abierto los ojos a leer la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra, como dice Juan 1:1, es la palabra, es la luz, nos abre los ojos Cristo. Ahora te han visto mis ojos. Al nosotros leer la palabra, empezamos a ver a Cristo en la palabra, a ver qué es lo que debemos hacer, a ver qué es lo que debemos seguir, qué ejemplo debemos seguir, cómo debemos portarnos. El Señor nos ayuda a que abramos los ojos, a ver esa luz en tanta oscuridad. Por eso me retracto y me arrepiento. Es momento de retractarnos, de arrepentirnos, de acercarnos al sacramento de la confesión, porque el Señor perdona nuestros pecados, como lo promete en Juan 20:21. A quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. Y el pecado contra el Espíritu Santo es no acercarnos al sacramento de la confesión. El pecado contra el Espíritu Santo es no querer aceptar ese perdón de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos. Y el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado que no será perdonado, es cuando nosotros no queremos acercarnos a Dios para que nos perdone. ¿Y cómo nos acercamos a Dios para que nos perdone? Por medio del sacramento de la confesión. Vamos a confesarnos este miércoles de ceniza, vamos a confesarnos en esta cuaresma, y no solamente ahorita, sino cada vez que caigamos en el pecado, de ahora en adelante, empecemos a confesar nuestros pecados. Puede ser que tengamos mucho tiempo sin confesarnos, pero el Señor no quiere que muera en ese pecado, el Señor quiere que cambie de conducta y viva. Por eso me retracto y me arrepiento. Pero es importante ir a confesarse arrepentido y pedirle al Señor el don del arrepentimiento, pedirle al Señor esa gracia de la contrición, que nosotros lloremos nuestros pecados, que vayamos arrepentidos de corazón y no que vayamos a contar los pecados como si fuera a contar un cuento, que ni siquiera sentimos dolor, que no nos importa, que no nos damos cuenta que perdimos la primogenitura, que perdemos el cielo por el pecado, que es tan insignificante como un plato de lentejas. Echando en el polvo y la ceniza. Ahí estaba Job, en lo más bajo, en el polvo y la ceniza. Por eso es importante, hermanos, que este miércoles de ceniza vayamos y nos pongamos la ceniza. Y si nosotros estamos en la tristeza, en la desgracia, en el polvo, en lo más bajo, aprovechemos para hacer oración de rodillas. Acuérdense, 1 hora, como lo dice el Señor en Mateo 26:40. Ni siquiera han podido velar 1 hora conmigo. Pidámosle al Señor que nos ayude a levantarnos en este miércoles de ceniza. Así como Job, que pasó por esa prueba tan difícil, nosotros podemos levantarnos. Así como Job, que estuvo en ese momento tan duro, nosotros podemos salir del pecado, podemos salir de ese pecado mortal que nos tiene amarrado, que nos tiene cautivos a merced de los deseos del diablo, que no queremos soltarnos de esas cadenas. El Señor quiere que seamos libres, totalmente libres, y no que seamos esclavos del pecado, que no podemos salir de ese pecado y queremos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer oración, porque no queremos hacer ayuno, porque no queremos arrepentirnos, porque no queremos hacer caridad. Por eso es importante que nosotros también prediquemos a nuestros hermanos el arrepentimiento, que en este tiempo de ceniza, en este tiempo de cuaresma, debemos acercarnos a Dios. Y muchas veces, muchas personas que no van a la iglesia se acercan en estos tiempos. Y por eso debemos aprovechar la oportunidad de predicarles, de explicarles qué es lo que significa el miércoles de ceniza. Porque muchas veces vamos para allá para que nos pongan la ceniza, pero ni sabemos qué significa. Sigamos estos pasos que hemos visto a lo largo de esta enseñanza para poder acercarnos cada día más a Dios y así poder obtener la salvación, siempre en compañía de Dios, en compañía de Jesús, y también pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, que nos ayuda mucho a recuperar esas gracias que perdemos y nos ayuda mucho rezar, pedirle todos los días, no olvidarnos de pedirle para que nos ayude en este caminar y así encontrarnos todos un día en el reino de los cielos. Bueno, queridos hermanos, nos veremos en un próximo video si Dios quiere.